Así como en un elemento A podemos redireccionarnos o ir hacia otras páginas web o tener enlaces internos o externos, también podemos tener imágenes dentro de una página web. Las imágenes son fundamentales para que una página web sea más atractiva. Los navegadores no reconocen todas las imágenes, pero sí los formatos más importantes. Los más fundamentales es el formato JPG, el formato GIF y el formato PNG. El tamaño en disco de las imágenes puede ser mayor o menor dependiendo de su tamaño y su comprensión. De modo que un tamaño grande implica más tardanza al cargar la página, pero una mayor nitidez en la imagen. Ahora bien, veamos cómo podemos insertar una imagen en HTML. Esta la podemos hacer a través de la etiqueta img, en donde con atributo podemos indicar un src, que es el src es el directorio o la URL relativa o absoluta que puede contener la imagen. Relativa o absoluta, ya vamos a ver un poco de ello. También podemos aplicar el atributo alt, que nos indica un texto alternativo en caso de que la imagen no se haya podido cargar. También tenemos el atributo width, que nos permite indicar la anchura de la imagen en ese momento, y un atributo height, que nos permite indicar la altura de la imagen. Como podemos insertar imágenes, también podemos tener imágenes de fondo dentro de una página web. Esto lo podemos hacer a través de la etiqueta body. Y en la etiqueta body podemos aplicar el atributo background para indicarle una imagen de fondo. Así como también podemos insertar imágenes de fondo dentro de una página web. También podemos tener mapas de imagen. Y los mapas se basan en una imagen previamente colocada en la página web mediante la etiqueta img. La etiqueta que indica que la imagen es un mapa es la etiqueta map. En dicha etiqueta se puede utilizar el atributo name para poner nombre al mapa de imagen. El contenido de name es un indicador, por lo que no puede tener espacios en blanco ni nada que no sean letras de alfabeto inglés. Por lo menos para poder crear acá esto que tenemos acá, en la siguiente imagen se detallan las coordenadas necesarias para hacer un mapa con 3 áreas, una sobre cada forma geométrica de la misma. Acá está el código HTML, ya me lo voy a copiar y lo voy a pegar para que veamos el funcionamiento. Vamos a recargar. Y correctamente. Es una pregunta capciosa. No me carga la imagen. Acá podemos ver que tenemos una imagen, una etiqueta imagen con una dirección. Y tenemos el atributo alt, que es el texto alternativo en caso de que la imagen no se cargue. La imagen acá no se carga porque en mi carpeta no tengo una imagen con el nombre formas. Incluso en mi carpeta no tengo ninguna imagen. Es por ello que, como no me carga la imagen, me muestra el título, el texto alternativo y una imagen previa de que no se está cargando o no se ha podido cargar la imagen. Ya continuando hablando con imágenes, ya vemos que podemos insertar una imagen relativo o absoluta, relativa si está dentro de tu página web, o absoluta si la tomamos de algún sitio de internet o de algún otro servidor. También podemos agregar elementos Canvas, que en Canvas en inglés significa lienzos, y define muy bien para qué sirve este elemento creado en HTML5.
Es uno de los componentes más famosos por el gran aporte que ha supuesto al dinamismo de las páginas web. Mediante este elemento dispondremos de un área que podemos utilizar donde queramos para dibujar elementos gráficos mediante el lenguaje JavaScript. Si queremos utilizar el elemento Canvas, necesitamos agregar un archivo JavaScript dentro de nuestra página web y crear un script para generar una función, y a su vez esa función nos permitirá crear los elementos que queramos dentro de la etiqueta Canvas. En esto podemos crear juegos, animaciones, elementos visuales en las páginas web. El atributo de Canvas, de la etiqueta Canvas, así como la etiqueta imagen, también él tiene, digamos, por atributo un ID, que es el identificador que se le da a la etiqueta. Tenemos un width y un height para especificar el ancho y la altura del lienzo. Acá veamos, copiemos este código, a ver cómo para que veamos el resultado. Y acá podemos ver, vamos a indentar un poco este código. Esto lo vamos a colocar acá, vamos a recargar. Okay. Lo que vemos acá es que definimos una etiqueta Canvas, donde tiene un identificador, tiene un ancho y un alto. Perfecto. Pero para poder utilizar la etiqueta Canvas necesitamos tener un script. Y aquí podemos ver un script que a su vez tiene un atributo type que nos indica el tipo del script que se está creando. En este caso estamos creando un atributo de tipo texto JavaScript, y dentro de él podemos escribir código de JavaScript. Y lo que estamos creando acá es que le estamos indicando que vamos a utilizar el elemento Canvas, vamos a crear un contexto en 2 dimensiones, le estamos indicando que ese contexto que vamos a crear va a tener un ancho de línea de 2, y adicionalmente vamos a ir creando unas líneas que se va a ir moviendo del punto 00 de nuestro Canva hasta la posición i, haciendo un for, un ciclo repetitivo, y en donde mientras va incrementando el valor de la i, él va a ir pintando, digamos, va pintando líneas. Y con la función stroke vamos a ir viendo esas líneas, que es lo que podemos ver acá en nuestra página web. Y esto es lo que conocemos por script: fragmentos de códigos que se pueden incrustar dentro de una página web. También tenemos la etiqueta SVG, y el lenguaje MathML, que proviene de la etiqueta Math. Estos dos últimos lenguajes los invito a que lean un poco sobre él, investiguen un poco más, y si lo pueden practicar con una página web y ver, digamos, las diferentes etiquetas, muy bien. También tenemos en HTML lo que son las tablas. En las tablas tenemos tablas simples, que vamos a copiarnos este código de acá para ver cómo se puede crear una tabla. Una tabla se crea con la etiqueta table, y dentro de esa etiqueta table vamos a guardar, recargar, y aquí tenemos nuestra tabla. Se crea con la etiqueta table, podemos definir algunos atributos que ya los vamos a ver, y dentro de la etiqueta table necesitamos definir las filas, que las podemos definir a través de la etiqueta tr, que es table rows.
Eso, cuando veamos una etiqueta tr, nos indica que estamos viendo una fila de una tabla. Luego podemos utilizar las etiquetas td, que nos indica que vamos a ver la etiqueta significa table data, que serían los datos de la tabla en esa fila. Como podemos ver acá, una etiqueta vacía nos indica pues que en esa fila el dato de esa tabla va a estar vacío, y ya luego vamos a tener varias filas, varios table rows, y a su vez dentro de él varias table data, que nos indica pues la información que va a tener dentro de esa fila. Veamos ahora los atributos que se pueden usar con la etiqueta table. Estos atributos le podemos dar un border, podemos aplicar el atributo border, que nos indica la anchura en píxeles del borde de la tabla. También podemos usar el atributo cell padding, que nos especifica el espacio en píxeles entre el borde de la celda y el contenido de la misma. También está el cell spacing, que nos indica el espacio en píxeles existente entre celda y celda. Podemos agregar un width, que sería la anchura de la tabla, y podemos agregarle algunas reglas, que en las rules indica qué bordes de la tabla se mostrarán. Esta a su vez tiene otros resultados. Puede ser none, que nos muestre la tabla sin líneas; groups, que nos pone las líneas solo para separar las etiquetas de grupos; rows o calls, que son bordes horizontales o verticales entre filas o columnas; y all, para que podamos ver todos los bordes de la tabla. No se recomienda oficialmente usar las 4 últimas, pero lo cierto es que están muy aceptadas y casi todos los diseñadores las siguen usando preferentemente sobre la opción de usar CSS en lugar. Veamos, dentro de una tabla podemos tener celdas de cabecera, y estas las vamos a identificar a través de la etiqueta TH, Table Header. Al ver dentro de una tabla una etiqueta TR y a su vez que contenga etiquetas TH, nos indica que esa fila o esa table row es la cabecera de una tabla. Lo podemos ver acá. Acá las he copiado y podemos ver que tenemos una cabecera en la tabla. Se ven porque las letras están marcadas en negrita y tienen mejor visibilidad. Así también tenemos títulos en las tablas. Este lo podemos utilizar o crear con la etiqueta caption. Una vez que definamos la etiqueta table, debemos escribir la etiqueta caption, y este automáticamente nos agrega un título superior en la tabla. Lo podemos ver acá. Se crea el título que ya hemos estipulado. También tenemos etiquetas de agrupación de elementos de una tabla, que hay 3 elementos HTML que sirven para diferenciar las 3 partes principales en una tabla. Y estos son el thead, thefoot y el thebody, que pues el primero sirve para indicar las filas que forman la cabecera de la tabla, el segundo nos indica el pie de la tabla y el tercero nos indica el cuerpo de la tabla. De esta forma se podrá más adelante dar formato diferente a cada parte. Aquí está un ejemplo de su uso. Colocamos unas reglas, unas rules, que va a ser en grupos, se va a agrupar y vamos a tener un título y una cabecera, y aquí está lo que va tanto del body como del footer. Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo acá, guardamos, recargamos, y acá podemos ver el resultado. Acá se me coló el 53.
Okay, así. Vemos el título, vemos el head, que sería el table header. Tenemos el foot, que sería el pie de la tabla. Y el body, que sería todo el cuerpo de la tabla. Acá lo podemos ver. También podemos hacer una combinación de celdas. Esto lo podemos hacer con los atributos colspan y rowspan. Si no voy a hacer el ejemplo, si vemos este ejemplo acá están usando el colspan, nos indica, bueno, vamos a utilizar en esta fila, la primera fila va a utilizar 2 celdas para este dato, que lo podemos ver acá. Y así sucesivamente con las demás, tanto colspan y como rowspan. Nos indica la cantidad de columnas o filas a utilizar. También podemos tener tablas dentro de otras tablas. Podemos tener una tabla grande dentro de otra sin ningún problema. Luego también tenemos los elementos span y div, que inicialmente el elemento div se trata de un elemento clásico presente en las primeras versiones de HTML que permite agrupar el contenido. Inicialmente se usaba para usar su atributo align para que todo un bloque de párrafos tuviera la misma alineación. Posteriormente se ha utilizado con CSS a fin de definir secciones y así dar un formato concreto a toda la sección. Esto es lo que comentaba empezando la clase, que por lo menos en HTML5 ya el atributo align ya está deprecado, no es recomendable utilizarlo ya en un div. Cosa que en las versiones de HTML4 o anteriores sí se puede usar sin ninguna precaución. Por lo menos acá, en el ejemplo este del table, vemos que el border nos lo marca en rojo. Veamos la etiqueta div, si le agregamos el align, también nos lo marca en rojo. Esto nos indica que este atributo ya no se está utilizando en la versión de HTML que estamos usando. En este caso en HTML5 estos dos atributos no están deprecados para esta versión. Se puede utilizar, pero no está recomendado utilizarlos en esta versión de HTML. Continuando con la definición del div. El div se ha utilizado para definir capas en las páginas web y este sigue siendo su principal uso. Dentro de div o la etiqueta div se puede colocar todo tipo de etiquetas, tablas, párrafos, imágenes. La mayoría de navegadores no dan formato concreto a div, pero sí deja un espacio y otro por detrás de la etiqueta. Voy a crear acá 2 div para que veamos el... Y acá podemos ver. Acá hay un div y acá hay otro. Ahora bien, el elemento span es... El elemento es similar al div, pero como los navegadores no agregan nada, ni siquiera espacios a esta etiqueta, cuando se muestra por pantalla, en lugar de definir capas, se usa para marcar contenido dentro de un párrafo, a fin de que ese contenido se le pueda dar un formato especial mediante CSS. Vamos a copiar esto para que lo podamos entender un poco mejor. Si vemos esto acá, voy a crear una etiqueta P para indicar que todo esto es un párrafo. Y dentro del párrafo vamos a tener una etiqueta span. Y acá estamos aplicando ya CSS. En la etiqueta span podemos aplicar el atributo style, que nos indica que podemos aplicar CSS y le estamos aplicando un color azul a toda la etiqueta span. Vamos a recargar, guardar, recargar y podemos ver.
Toda la etiqueta por defecto tiene un color negro y la etiqueta spam, como hemos utilizado CSS para estilizar esta etiqueta, le hemos colocado un color azul y lo podemos ver acá en el navegador. Así como también tenemos tablas, elementos de div, spam, también tenemos formularios. Y digamos, los formularios son un elemento en las páginas web que permiten recabar información para enviarla a un servidor de aplicaciones y que éste la procese. Por ejemplo, podemos colocar cuadros de textos en los que el usuario pone sus datos y estos pasan a una página. El ejemplo que dan acá es de PHP, que tendrán la capacidad de recoger dichos datos y actuar en consecuencia. Esto lo vemos cuando queremos hacer alguna pregunta o alguna consulta de algún servicio en una página web y podemos ver un formulario de contacto, escribimos nuestros datos y enviamos y pues se nos genera un mensaje hacia la página web. El formulario lo podemos crear a través de la etiqueta form. Todo formulario HTML comienza con la etiqueta form. Dentro de ella se colocan todos los controles del formulario. Fundamentalmente, la etiqueta form posee dos atributos, un atributo action y un atributo method. El action es el atributo que contiene la URL de la página web o servicio que procesará los datos del formulario. Y en el método se identifica qué tipo de instrucción HTTP se utilizará para pasar la información al destino de nuestro formulario. Digamos que las instrucciones HTTP más habituales o comunes son el GET y el POST. El GET para obtener información y el POST para enviar la información. Acá podemos ver un ejemplo donde tenemos creado un formulario. El action nos indica la acción que va a tener el formulario. En este caso la información va a ser enviada a esta otra página web, control piso bajo form, y va a ser a través de un método de tipo get. Así como tenemos un formulario, también tenemos los cuadros de textos, que son inputs. Y los inputs pueden ser de varios tipos. En este caso vamos a ver el de tipo texto. Estos inputs son los que van a estar dentro de las etiquetas o dentro del formulario. Este input, para poder crearlo, tenemos que utilizar la etiqueta input. Y luego un atributo inicial es el type, que nos indica el tipo de input que queremos crear. Así también como atributo podemos indicarle un value, que sería el valor que va a tener ese input, o un ID como identificador de esa etiqueta. Vamos a colocar un value aquí con un valor de hola y vamos a colocarle un ID de etiqueta. Vamos a guardar, recargamos y podemos ver que se nos crea un input que es para ingresar un texto, todo el texto que el usuario pueda o quiera escribir. Inicialmente le hemos dado el valor de hola. Si recargamos la página vemos que tiene un valor por defecto o inicial que es hola. Otros atributos que podemos utilizar en el input es por lo menos de tipo text. Podemos utilizar el atributo maxLength, que para indicar el máximo número de caracteres que el usuario pueda escribir. El atributo size, que nos indica la anchura en caracteres del cuadro de texto. Y el atributo value, que ya lo hemos visto, que es el que nos permite rellenar el cuadro con un texto inicial o un valor por defecto. Así como también tenemos el input de tipo text, también tenemos el input de tipo password. Vamos a recargar.
Y aquí podemos ver, tengo dos inputs. Vamos a colocar acá texto, dos puntos, aplicando lo que ya hemos visto. Y vamos a colocar aquí password, dos puntos, recargamos y acá lo tenemos. Tenemos un input de tipo texto, el que tenemos arriba, y un input de tipo password. El de tipo password se utiliza pues para ocultar la contraseña que se quiere ingresar, y si escribimos algo lo podemos ver que no se muestra. Usa los mismos atributos que los cuadros de texto. Si usamos el método get, la contraseña es visible en la parte superior del navegador. Pero si utilizamos el método post a través de un formulario, esto no ocurre, porque por un lado se va a como que se cifra la contraseña, pero no del todo. Si vemos la información enviada a través de nuestra consola de red, podemos ver la información del usuario. Es por ello muy importante que al momento de enviar una contraseña, lo vital, lo esencial es cifrarla. Luego también tenemos así otros tipos de inputs. Veamos, hay muchos más tipos. Podemos tener de tipo botón, input de tipo botón, de checkbox, de color, de date, de time, de fecha, de correo, de archivo, de imagen, de meses, de números, de radios, de búsqueda, de teléfono, de semana. Hay muchos tipos de input. Veamos ahora el tipo de input de botón. Y los botones son controles del formulario en los que no se puede escribir. Lo que sí permiten es cargar una imagen mediante su atributo src, que funciona como el atributo src de imágenes. Por lo menos dentro de un formulario, que es lo que nos interesa ver, para poder enviar la información que está dentro, contenida dentro del formulario, tenemos que crear dentro del formulario un input de tipo submit, porque este tipo de input nos permite enviar la información al atributo o a lo que tengamos dentro del atributo action. En cuanto se pulsa ese botón, los datos del resto de los controles se envían a la página receptora, que esto es lo que definimos en el atributo action del formulario. Y así como podemos tener un input de tipo submit, que es para enviar la información de un formulario, también tenemos un input de tipo reset. Vamos a crear acá ese input de tipo reset para que veamos el funcionamiento. Este tipo de input nos va a resetear toda la información que tengamos en el formulario. Por lo menos creamos la contraseña, cambiamos el texto, y si le damos en el botón de reset, él acá nos va a resetear el formulario completamente. En este caso no lo está haciendo porque no tenemos un formulario creado. Pero la función del input de tipo reset es limpiar el formulario. Y ya luego tenemos otro tipo de input muy importante y muy utilizado también, es el input de tipo button. Es un input de tipo botón. Vamos a guardar y lo vemos y se nos muestra un botoncito. Un botón genérico se marca indicando en un input el de type button. En los formularios no se usa para enviar o configurar la información, sino que se usa normalmente para capturar su pulsación mediante script de JavaScript, que sería lo más habitual, y poder responder en consecuencia a ello. El input de tipo button se usa más que todo para realizar algún evento, escuchar algún evento, ejecutar algún evento mediante código de JavaScript. También podemos tener el input de tipo radio,
Vamos a copiarme este ejemplo de acá para que lo veamos rápidamente. Recargamos y podemos ver que tenemos un formulario donde dentro de él va a tener dos inputs de tipo radio. El primero pues es un input de tipo radio con un valor, el valor hombre y el valor mujer. Y lo podemos ver, tienen unas propiedades, el atributo checked que nos indica para saber si está seleccionado el input de tipo radio o no. Así también tenemos la casilla de verificación que la podemos obtener a través de un input de tipo Xbox. Podemos ver que cambia el tipo. Vamos a dejar uno de radio y otro de checkbox. Y cambian los tipos. Es muy similar, pero dependiendo de lo que quieras usar, se puede utilizar cualquiera de los dos. También tenemos cuadros combinados dentro de HTML, que un cuadro combinado permite el uso de una lista de opciones en la que se puede elegir la deseada. Todo cuadro comienza con una etiqueta select, que es la encargada de dar nombre, name, al control. Dentro de cada opción del cuadro se indica con una etiqueta option, a la que se le da el valor mediante el atributo value. Dentro de la etiqueta option se coloca el texto que verá el usuario. Veamos este ejemplo. Vemos acá, tenemos una etiqueta de formulario, tenemos un action y es de método get. Y luego tenemos una etiqueta select, que es un cuadro combinado o una lista de selección, en donde dentro de esa lista de selección vamos a tener las siguientes opciones y cada opción va a tener un valor internamente. El atributo value es el valor que tiene internamente y lo que está entre la etiqueta de inicio y la etiqueta de cierre del option es el valor que vamos a ver en esa lista de opciones. Vamos a guardar y a recargar. Podemos ver acá que tenemos la etiqueta select con varias opciones. Si hacemos clic en ella podemos ver el listado de opciones que nos brinda esta etiqueta. Y adicionalmente tenemos un input de tipo submit, que este nos permite enviar la información o la información que tengamos en nuestro formulario al action del formulario. Acá tenemos otro ejemplo donde ya se hacen grupos de opciones, como lo podemos ver acá. Así también podemos tener un cuadro de selección de archivo, que ese cuadro de selección de archivo también es con un input, pero este va a ser de tipo file. Y este nos permite agregar a nuestro formulario cualquier tipo de archivo. Vamos a recargar, guardarlo y podemos ver acá. El solo hecho de agregar la etiqueta input de tipo file nos permite ya toda esta estructura que tenemos acá y nos permite seleccionar un archivo. Con esto podemos agregar una imagen, un documento, cualquier tipo de archivo a nuestro formulario. También tenemos un cuadro de texto multilínea que si en el peor de los casos al querer agregar un input de tipo texto y no es suficiente para rellenar la información que se quiera porque el input de tipo texto es muy pequeño, podemos utilizar un cuadro de texto multilínea. Con él lo podemos utilizar a través de la etiqueta textArea, que sería un texto de área.
Vamos a copiar todo esto. En la etiqueta text area podemos indicarle cuántas filas y cuántas columnas va a tener de espacio. Vamos a guardar y recargar y podemos ver acá que se crea un espacio mucho más grande para que el usuario pueda tipear y escribir todo lo que desee escribir. A ver, ya con esto ya queda por finalizada la clase de hoy. Aún quedan muchas más estructuras que se pueden hacer dentro de una página HTML y los invito a que sigan investigando y sigan buscando sobre todos los elementos, los atributos que se pueden aplicar dentro de una página HTML.